Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores. Nuestro Ni Más Ni Menos arranca en este preciso instante con temas de lo más variado. En primer lugar, les vamos a hablar de cómo los españoles cada vez ganamos menos. Nuestro salario ha ido bajando durante los 4 años de crisis. Hablaremos también en este programa de hoy de conciliación de vida laboral y familiar. Y, por supuesto, tendremos nuestra agenda cultural para el fin de semana y nuestro debate. Arrancamos ya el programa de hoy, como decíamos, de una forma especial, diferente, en este didáctico reportaje que les vamos a ofrecer sobre por qué, lo explica Diego Barceló, por qué nuestros salarios han bajado en los últimos 4 años. La prolongada crisis que padecemos se cobra víctimas no solo entre quienes pierden su trabajo. Quienes lo mantienen han visto cómo en los últimos 4 años su poder adquisitivo o de compra ha caído un 7,3%. El salario es una variable fundamental no solo del mercado laboral, sino de la economía en su conjunto. Su evolución es importante porque influye en el consumo privado, la recaudación del sistema de seguridad social o la competitividad de la economía española frente al exterior. La empresa de recursos humanos Adecco, en colaboración con los investigadores de Barceló y Asociados, ha elaborado su segundo monitor anual sobre salarios, en el que, en base a la última encuesta trimestral de coste laboral, se analiza la evolución de la remuneración media española tanto en el último año como en el periodo de crisis económica. Así, se establece que el salario medio del conjunto de la economía española durante el 2013 fue de 1.634 euros mensuales. Cada trabajador, por tanto, perdió 5 euros mensuales en comparación con el salario medio del año anterior. Aunque el descenso es mínimo, un 0,3%, sobresale el hecho de ser la primera reducción del salario promedio desde el año 1949. Es decir, se trata de la primera caída del salario en España en 64 años. Como hecho, es llamativo porque es la primera vez en 64 años que ocurre. Ahora, dicho eso, cuando uno tiene en cuenta también no solo la evolución del salario, sino la inflación, uno advierte que en realidad la cosa poco ha cambiado a lo largo de los últimos 4 años, porque a lo largo de esos últimos 4 años el salario ha perdido capacidad de compra en torno a un 2% cada año, y por eso en los últimos 4 años perdió casi un 8% de poder adquisitivo. Entonces, es un salario con el que se pueden comprar menos cosas. Es un hecho. Desde que comenzó la crisis trabajamos más, quienes logran tener empleo, y cobramos menos. Pero además existe una cada vez mayor brecha entre diferentes sectores profesionales e incluso entre regiones. Hasta en la evolución de los salarios a la baja en los últimos años se ve cuáles son las regiones más pobres y las más ricas en nuestro país. Si nos fijamos en el mapa de España, solo 4 comunidades autónomas presentaron en el 2013 un salario medio superior al de todo el país, 1.634 euros al mes. Estas son el País Vasco con 1.984 euros, la Comunidad de Madrid con 1.903, Cataluña con 1.743 y Navarra con 1.727 euros. Le sigue de forma inmediata Asturias con 1.588 euros al mes, pero ya por debajo de la media nacional. En el otro extremo, Canarias y Extremadura son las únicas autonomías con salarios inferiores a los 1.400 euros. De lo anterior se desprende una brecha máxima de 649 euros mensuales, unos 7.788 euros por año, entre la mayor remuneración, la del País Vasco, y la más reducida, la de Extremadura, con 1.335 euros. Es decir, que un asalariado vasco percibe, de promedio, un 48,6% más que un extremeño. O dicho de otra forma, lo que percibe un trabajador medio extremeño en todo un año es lo mismo que ingresa un asalariado promedio en el País Vasco en poco más de 8 meses. Entre el 2008 y 2013 la capacidad de compra del salario medio se redujo en todas las regiones. En 9 comunidades autónomas el deterioro del salario real superó el 5%, entre ellas Asturias, con un 5,4%. Es una brecha que ha tendido a ampliarse. Digamos, el País Vasco normalmente, y en 2013 también, mostró el mayor nivel salarial, con casi 2.000 euros por mes. En el otro extremo están Extremadura y las Islas Canarias, con un poco menos de 1.400 euros por mes. Ahora, esta brecha se ha ampliado,
porque la diferencia que hay ahora entre el País Vasco y Extremadura hace unos años era un poco menor. Entonces se ha ampliado, como digo, la dispersión regional del salario promedio. Si dividimos la economía en los tres grandes sectores que más peso tienen en el mercado español, industria, construcción y servicios, encontramos que el salario medio industrial, donde se incluyen también las actividades extractivas y aquellas vinculadas con la energía, es el más elevado y el único que no dejó de aumentar en cada uno de los años de crisis económica. En cambio, tanto en la construcción como en los servicios el salario fue más bajo que la media nacional, con 1.613 y 1.591 euros por mes, respectivamente. Esto equivale a decir que un trabajador medio en la industria obtiene en poco más de 10 meses lo mismo que un asalariado medio en los servicios al cabo de un año completo. Sin embargo, a pesar de estos datos, el panorama resulta muy diferente cuando tenemos en cuenta la variación de los precios al consumo, descontando el cual podemos conocer la evolución del poder de compra real de los salarios. Desde esta perspectiva se observa que el salario medio de la economía perdió capacidad de compra en cada uno de los últimos 4 años en una medida muy similar, entre un 1,7 y un 2% cada año. No obstante, esta pérdida de poder adquisitivo no se da por igual en todas las empresas españolas. A lo largo de todo el periodo analizado, el salario es más alto cuanto mayor es el tamaño de la empresa. Las tres actividades cuyo salario medio más se deterioró a lo largo de la crisis económica fueron las tareas administrativas con una pérdida acumulada del 12,7%, hostelería con un menos 10,6% y sanidad y servicios sociales con un menos 9,8%. Con pérdidas de capacidad de compra más abultadas que el promedio general también se encuentran las remuneraciones medias de actividades inmobiliarias, menos 7,5%, administraciones públicas, menos 7,2%, educación, menos 5,5% y actividades artísticas y recreativas con menos 4,9%. En el mismo mercado laboral golpeado que tiene España al día de hoy, conviven desde un sector como el de electricidad y gas, con salarios promedios de 3.700 euros mensuales. Y al mismo tiempo, un sector como la hostelería, donde el salario promedio es de 1.000 euros por mes. Entonces, una diferencia de 1.000 a 3.700. Ahora, en los tamaños de las empresas también tenemos que en todos los sectores, en la industria, en la construcción, en los servicios, las empresas grandes son las que pagan los mayores salarios. ¿Por qué? Porque son las empresas que tienen una mayor cantidad de capital invertido por trabajador y la productividad es mayor. Entonces, para que la gente le quede claro, desde que el mundo es mundo, el salario depende exclusivamente de la productividad y la productividad a su vez depende del capital que hay invertido atrás de cada puesto de trabajo. Pero donde más se aprecia la brecha salarial, según este estudio de Barceló y Asociados, publicado por ADECO, es cuando el salario medio de España es comparado con el de cada uno de los demás miembros de la Unión Europea. El salario medio ordinario bruto en los 28 países de la Unión Europea fue en 2013 de media de 1.972 euros mensuales. Así, la remuneración media española resulta un 17,1% más baja. En términos absolutos, la diferencia es de 338 euros al mes o unos 4.056 al año. Pero como el que no se consuela es porque no quiere, mucho peor están en otros países europeos. El caso extremo es el que surge de comparar la remuneración media de Dinamarca, con 3.739 euros al mes, con la de Bulgaria, con apenas 316 euros al mes, separadas por una brecha de 3.423 euros mensuales. Es decir, que en un solo mes un trabajador medio danés cobra lo mismo que un trabajador búlgaro en todo un año de trabajo. Porque si uno se compara con Luxemburgo o Dinamarca, la conclusión es un poco deprimente porque son países que tienen salarios promedios de más de 3.000 euros por mes. Ahora, si uno quiere tener una perspectiva más favorable, puede comparar España que con Rumanía o Bulgaria, que son países con salarios promedio de menos de 400 euros por mes. Entonces, esto también es importante porque entre Bulgaria, de menos de 400 euros, y Dinamarca, 3.700, nos marca el abanico que hay en la Unión Europea en cuanto a salarios.
Y España está en el medio, está en el medio, tiene tantos países por detrás como países que tiene por delante. ¿Cuál será la evolución de los sueldos de quienes tienen la fortuna de haber firmado un contrato laboral? Los investigadores de Barceló y Asociados creen que en un país como el nuestro, con una elevada tasa de paro que además no parece que vaya a descender de inmediato, las predicciones son difíciles y no parecen muy alentadoras. El futuro no es muy esperanzador, pues los expertos creen que los salarios continuarán bajando. El salario ha perdido poder de compra en cada uno de los últimos 4 años. Pero, si bien desde luego la pérdida de poder adquisitivo no es buena para el asalariado, sí ese hecho ha tenido una consecuencia favorable, que es lo que ha contribuido a que se moderara y la destrucción de empleo. Y de hecho, ya ahora tenemos 4 meses en los que la afiliación a la Seguridad Social ha crecido. Y esto en parte se explica a la moderación salarial. Entonces, yo digo, en el 2009 los salarios crecieron más de un 3%. Pero ¿de qué le sirvió al asalariado que le subieran su salario si al mismo tiempo su hermana, su hijo, su cuñado perdían su empleo? Entonces, a futuro, entonces, ¿qué es lo más probable? Mientras la tasa de paro sea tan alta, los salarios no tienen margen para subir, en términos generales. Pero si unos salarios estancados o que permanecen en un nivel similar permiten la creación de empleo, las familias, como un todo, van a estar mejor, porque aunque el salario permanezca igual, va a haber más gente trabajando y los ingresos de las familias van a prosperar, que en realidad en el primer trimestre de este año ya crecieron por primera vez en 5 años. Pues esta es la forma en la que hoy les hemos querido exponer este asunto en la investigación realizada además por el equipo de Diego Barceló y Asociados, sobre un problema que estamos viviendo quienes tenemos empleo, y es que los salarios cada vez nos llegan con más dificultad a final de mes. Han bajado, como queda demostrado en ese informe. Y otro problema para quienes trabajan tiene que ver con conciliar, no solamente cobrar menos, sino que además haya que se puede seguir atendiendo a la familia, conciliar, por tanto, el ambiente laboral, el trabajo con la vida familiar, que no siempre es fácil. Yo me imagino que con esto de la crisis será cada vez más complicado. Nos lo va a contar Inmaculada Lomba, que es agente de igualdad del Ayuntamiento de Mieres. ¿Qué tal, Inmaculada? Buenas noches. Inmaculada además es abogado y abogada. Lo primero que te preguntaríamos para facilitar vuestra labor es ¿qué es ser agente de igualdad? Sí, bueno, es una figura profesional realmente poco conocida. En concreto, ahora en Asturias pues somos prácticamente 9 personas nada más las que estamos trabajando en el ámbito de la administración pública con este difícil oficio. Y el origen, bueno, sobre todo se instauró a partir de las necesidades que se detectaron en la Comunidad Económica Europea para llevar a efecto no solo la igualdad en el plano formal, sino también en el plano real. Es decir, no basta solo con hacer leyes sobre declaraciones de principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sino que hay que adoptar una serie de medidas de carácter político, y además esas medidas tienen que ser transversales en todas las áreas para que esto sea una realidad, porque desde luego la sociedad simplemente con leyes no cambia. Eso te iba a decir, sobre el papel muy bonito, exacto, pero en la práctica... Entonces, bueno, pues la administración local, como la más cercana a la ciudadanía, pues es desde la que quizás se podría trabajar mejor lo que es el ámbito de la ciudadanía más al día, y además conoces de primera mano pues, los mayores problemas que tienen tanto hombres como mujeres en todas estas temáticas que tienen que ver con la igualdad de oportunidades. Y una de las mayores dificultades de las mujeres precisamente es el acceso al empleo por estas cuestiones de roles, de transmisión de madres a hijas, etcétera, de cuáles son nuestras tareas, ¿no? Eso hay que ir modificándolo, ya que una vez que nos incorporamos al mercado laboral, pues no somos supermadres ni superhéroes. ¿Cuáles siguen siendo esos principales problemas, Inmaculada, para conciliar la vida laboral? Los principales obstáculos. No han variado mucho, me temo, ¿no? Si nos remontamos a los orígenes, podríamos decir que
Ya desde la prehistoria no hubo una división sexual del trabajo y desde luego, bueno, pues así como la historia más cercana podríamos remontarnos a la Revolución Industrial, donde el abandono del campo, de las familias que se instalan en las ciudades para que los hombres como productores de bienes se instalen en las fábricas, las mujeres en un primer momento pues asumen todas las responsabilidades domésticas, todo el cuidado de los hijos, la educación, el sostenimiento, digamos, de la vida interna privada de la familia. Ello pues, fue poco a poco transformándose en el sentido que la mujer, a medida que aumentaban las necesidades económicas, se incorporó junto con los niños y niñas también al ámbito del trabajo, pero el trabajo de las mujeres y de los niños y niñas no era igual que el de los hombres, era mucho más penoso, en condiciones pues muchas veces infravaloradas. Y bueno, pues digamos que las medidas que se fueron adoptando por las organizaciones internacionales en materia de empleo para paliar esto, en lugar de ayudar, casi que perjudicaron, porque si se establecían medidas para proteger la maternidad o prohibición de trabajos nocturnos a las mujeres o a los niños, al final las empresas también generaron esa repulsa de contratar mujeres, porque decían, para mí va a ser una carga, voy a tener que cumplir una serie de medidas. O sea, que fue un efecto contrario al deseado, ¿no? Bueno, esto fue evolucionando, hay sus altos y bajos. En las épocas de las guerras mundiales las mujeres vuelven a salir al mercado laboral porque los hombres están en la guerra, cuando vuelven los hombres las mujeres vuelven al hogar. En la época de la dictadura, bueno, pues ya vemos la mentalidad que había, ¿no?, de la mujer en el hogar, y el hombre pues era el que salía al mercado laboral. Afortunadamente hoy esto cambió, es decir, todas las mujeres, bueno, pues digamos que tenemos las mismas igualdad de oportunidades, podemos acceder a prácticamente todo tipo de empleos y desde las instituciones públicas incluso se fomenta que las mujeres accedan a profesiones tradicionalmente consideradas masculinas, ¿no? Pero claro, nos queda la parte de conciliación. Cuando hablamos de conciliación, generalmente estamos pensando en un problema de las mujeres, para que podamos seguir ocupándonos de la vida familiar y la vida laboral. Debería ser de los dos, ¿no? La conciliación. Claro. Entonces, compete a ambos, ¿no? Por eso a mí me gusta más hablar, en vez de conciliación, de corresponsabilidad. Ajá. Y además hoy día existen, bueno, familias muy dispares, ya no son las tradicionales hombre-mujer, sino que incluso hay familias monoparentales o que pertenecen a ambas personas al mismo sexo. Entonces, lógicamente, esto debería de entenderse como una responsabilidad de cada persona respecto de lo que es pues la gestión doméstica, ¿no? Inmaculada, hablábamos en la primera parte de este Ni Más Ni Menos de hoy de cómo la crisis ha afectado a nuestros salarios y cómo ha hecho que se hayan ido reduciendo en estos 4 años de crisis. Este asunto de la conciliación también se ha visto afectado, me imagino, por la crisis, ¿no? Pues efectivamente, porque muchas de las mujeres que salían al mercado laboral y que eso también genera un mejor bienestar económico dentro de la familia, no es igual que trabaje solo una persona, que trabajen las dos, permitía en muchas ocasiones pues que contratásemos a una tercera persona pues para colaborar en estas tareas. Y eso realmente sí que se ha visto, bueno, los datos están ahí, en la Seguridad Social el número de personas contratadas en empleo doméstico o de cuidados ha bajado considerablemente. Entonces, o una de dos, están en el mercado negro, no están dados de alta, o es que hemos prescindido de esa ayuda externa. En muchos casos me imagino que además lo de tener trabajo ya es complicado, si encima lo quieres con un horario que te permita llegar a una hora temprana al domicilio, cuidar a los niños, etcétera, eso se complica todavía más, ¿eh? Es complicado, sí, porque a veces en los convenios colectivos y en las empresas que ahora han empezado a instalar los planes de igualdad de empresa, que están fenomenal, porque sí que ahí puedes tratar más ampliamente y en concreto tu empresa, cómo vamos a conciliar la vida personal, familiar y laboral de todas las personas trabajadoras, sí se pueden añadir medidas. Lo que pasa que a veces hay una inflexibilidad en el tema horarios que tampoco es muy comprensible, ¿no? Cuando hablamos del teletrabajo, pues parece que hay una presunción de que si te vas a quedar en tu casa haciendo el mismo trabajo que a lo mejor puedes hacer en trabajo de oficina, que no vas a rendir lo mismo. Y a veces simplemente se trata de facilitar esa flexibilidad y, bueno, pues en grandes ciudades de no perder una hora en transporte urbano a lo mejor de tu casa al centro de trabajo. Es una cuestión de mentalidad, yo creo, más bien, de cambiar esa visión y aparte que por estar más tiempo en el trabajo eres más productivo. ¿Quién tiene que cambiar esa mentalidad? ¿Las empresas? Creo que en general también las administraciones públicas, porque concretamente en la última reforma
lo que se hizo con los empleados públicos fue ampliarnos la jornada laboral. Entonces, por un lado, estamos predicando flexibilizar, introducir medidas de conciliación, planes de igualdad obligatorios en las administraciones públicas con todas estas cuestiones y luego pues se amplían horarios sin preguntar si es necesario. Esas son cosas que competen a todos los ámbitos, al público y al privado. En Europa se concilia mucho mejor todo esto, ¿no? Hombre, evidentemente. Yo siempre tengo como ejemplo, pues por ejemplo en Francia, que tiene unas políticas incluso de fomento de la natalidad. ¿Por qué? Porque en España muchas mujeres que quieren llegar a puestos altos tienen que adoptar el modelo androcéntrico masculino y renunciar, por ejemplo, a tener vida familiar, a no tener hijos. Las mujeres que están en los altos estratos de una empresa, pues muchas veces tienen ese modelo, porque no pueden compatibilizar todas las esferas. Me imagino que influye en la baja natalidad española todo esto. Hombre, ¿no? evidentemente, y de hecho, pues lo que a mí me causa envidia de eso, de otros países, es que tienen muchísimas más medidas, incluso económicas, para fomentar pues que todo el mundo, tanto hombres como mujeres, puedan pedir un permiso sin problema para excedencias o cuidado de hijos. Aquí se mejoró con la ley de igualdad, pero no obstante lo cual sigue siendo insuficiente y de hecho los datos lo que demuestran es que la utilización de esas medidas sigue siendo mayoritariamente solicitada por mujeres. Entonces, bueno, ya que debería de valorarse a cuál de las dos personas trabajadoras les causa menos perjuicio el solicitar esas medidas en su trabajo, porque sí que a veces, aunque objetivamente se dice que no puede haber una consecuencia pues en cuestiones de ascensos o promociones, pero bueno, la ley por lo menos sí que está bien redactada. Bueno, lo malo es que quede en papel mojado, ¿no? Sí, llevarla a la práctica es lo más complicado. No sé si quieres añadir algo más, Inmaculada, que es, como decíamos, agente de igualdad del Ayuntamiento de Mieres. ¿Algo más para concluir, Inmaculada? Bueno, yo creo que es una cuestión también educacional, de que cambiemos, y yo creo que sí que están cambiando, que ya hay muchísimos hombres que no solo se implican en el cuidado de los hijos, sino que disfrutan de ellos y que además, bueno, pues tampoco tienen ningún problema para realizar pues las tareas domésticas igual que las mujeres. Y la verdad es que ese es el camino. Inmaculada Lomba, agente de igualdad del Ayuntamiento de Mieres, muchas gracias por hablarnos hoy de este asunto que completa, decíamos, la primera parte de nuestro programa de hoy. Muchas gracias. A vosotros. Y ahora, señoras y señores, si les parece, nos vamos a debatir todo lo que ya les hemos expuesto hasta el momento y otros muchos temas en nuestro debate, el que forma parte, como saben, de Ni Más Ni Menos. Bueno, pues aquí seguimos en un nuevo bloque de este programa, ni más ni menos, programa número 36, en el que ahora sí contrastamos toda la información que nos llega y todo lo que ya les hemos ofrecido en nuestro debate, en nuestra tertulia. Evidentemente hay que referirse a esa votación de la abdicación del rey. Van a ser nuestros invitados quienes digan lo que crean conveniente. El 19 de junio será la fecha en la que tome posesión el nuevo rey, que es Felipe VI, como ustedes saben, y por lo visto ese día entrar en Madrid va a ser misión imposible. Van a blindar prácticamente la capital e incluso se ha diseñado el trayecto que siga la comitiva que no pase por calles estrechas, sino por calles muy anchas. O sea, que temen protestas, me imagino, ese día. Bueno, vamos a ir analizando todo esto y, hombre, estamos empezando el Mundial de Fútbol también. En fin, está aquí Diego, futbolero al máximo, que nos podrá contar alguna cosa y algún detalle muy curioso. Le damos la bienvenida, por cierto, a Diego. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Bueno, lo de la abdicación del rey, no sé si hay algo que destacar. No, se cumplió el trámite previsto. Los que querían mostrar o sobreactuar su postura lo hicieron. Tuvieron su minuto de gloria y también se demostró que el Parlamento español es amplísimamente democrático porque cada uno dijo lo que quiso y nadie se rasgó las vestiduras. Entonces eso es algo que
que debe subrayarse, ¿no? Hombre, yo creo que decir lo que quiso es relativo, porque había disciplina de voto, en concreto en el Partido Socialista. Bueno, algunos la rompió, ¿eh? Tres la rompieron, bueno, 2 saliendo fuera del hemiciclo y 1... Pero, bueno, en un partido si hay disciplina de voto no te queda más remedio que acatarla, evidentemente, y había disciplina de voto. Si hubiera habido libertad, a lo mejor pero yo me hubiera... refería a que ahí se proclamó la República sí. Catalana, la República Ah, bien, sí, Gallega, sí, la sí. República Vasca. Sí. Cada uno, en ese sentido, cosas un poco cada uno fuera de dijo lugar, lo que quiso. sí, Entonces, en eso, es bueno, A mí me parece bien. lo que destacaría fue la intervención de Rubalcaba, que me pareció esperpéntica. Es lo único que destacaría, porque no tenía pies ni cabeza lo que plantea, porque uno no está dentro de del pensamiento de su partido, y dijo una serie de frases que eran un poco hilarantes, porque realmente monarquía, pero en nuestros estatutos está la república, o sea, hizo un batiburrillo El ahí problema, tremendo. ¿sabes cuál es? Bueno, pero vamos a saludar a Ansa Sí, 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 Inmaculada, por favor, porque déjame que Perdón. la estamos... está Inmaculada de espectadora Estáis tan casi. ensalzados en el debate que... Ha empezado bien. Empezó bien, sí. ¿Qué tal, Inmaculada? ¿Cómo estás? Pues Bienvenida de bien, nuevo. gracias. Bueno, no sé si iba a preguntarte si en la Casa Real hay conciliación de la vida familiar y laboral. Hombre, yo supongo que ellos no tienen absolutamente No tienes ese ningún problema, ya viste tú, Ya me como imagino. se Ya me las imagino. traía Cristina, que tenía clases de baile incluidas, o sea que... No tiene problema. Sí, sí. Bueno, y sobre la votación, no sé si quieres dar tu opinión sobre lo que viste, sobre... Bueno, yo la primera protesta que tengo que hacer es por el tema de que, bueno, que tenga que ser un varón el sucesor. Así estamos en condiciones de igualdad y así lo recoge la Constitución, pues yo no es que tenga preferencia en este momento por ninguna de las personas que están ahí, pero sí que me parece que debería de corregirse de cara a futuro. Por si no sería la infanta Elena, es la Sí, mayor, como sí. se llama así, ¿no? Bueno, lo que pasa es que A ver, no sé qué sería el peor. problema, el momento para haber tratado eso hubiera sido hace 10 o 20 años. Ya. No ahora, ya Ya, está. claro. O sea, ya el príncipe creció sabiendo que iba a ser el rey y ahora a último momento no se puede cambiar la norma. Seríamos el hazmerreír de Europa, cambiando una norma en un tema tan capital. Ahora, respecto a lo que decías vos, Rosa, de Rubalcaba, el problema... Parece mentira que se siga cometiendo ese error, porque ya Maquiavelo, en el año 1540, lo zanjó. Él dice, en un conflicto hay que estar con uno o con el otro. Dice, si uno está con la parte ganadora, ese va a reconocer que tú lo apoyaste y los frutos del triunfo los va a compartir. Y si te toca apoyar al que pierde, en algún momento se va a recuperar y te va a reconocer que estuviste con él en el mal momento. Ahora, ¿eso qué quiere decir? No se puede estar en las dos posiciones, no se puede ser republicano y monárquico a la vez. Entonces el problema del PSOE en este caso, pero que insisto, no es de ahora, viene desde hace décadas, es decir, no podemos ser uno y lo otro. O cambiaron y pasaron a apoyar la monarquía, o no cambiaron y siguen siendo republicanos. Entonces, en la medida en que sigan con esa ambigüedad, que ingenuamente pretende captar votos de todos lados, al final lo que logran es perderlos de todos lados. Totalmente de acuerdo con Diego, con el comentario que ha hecho, sí. Inmaculada, sobre eso. Sí, en eso también estoy totalmente de acuerdo, porque realmente la mayor parte de la gente que integra el Partido Socialista yo creo que son republicanos. Entonces... Bueno, yo no estoy tan seguro, porque lo que pasa es que desde Maragall hasta acá, y bueno, y con Zapatero sobre todo, el PSOE es como que emergió un alma radical. Pero yo no creo que ese alma radical sea la de la mayoría siquiera del PSOE. Porque el PSOE es un partido que ha gobernado, yo creo que en todas las comunidades autónomas, es un partido que tiene millones de votantes, y esos votantes no son radicales. Porque si no, España sería un país radical, y no lo es. Entonces, que ocupen más espacio en los medios de comunicación, que sean... Bueno, puede ser, pero yo no creo... Yo creo que el PSOE tiene no sé cómo llamarlo, un espíritu moderado, que a uno le puede gustar más, a uno le puede gustar menos, moderado dentro de lo que es un partido de centro-izquierda, en el cual mucha gente se siente cómoda dentro de la monarquía. Ahora, ellos tendrán que resolver ese tema, porque como decíamos recién, no se puede estar en los dos sitios a la vez. De todos modos, ahora mismo, después de
de este tema monárquico después de las elecciones europeas, yo creo que el Partido Socialista da la sensación desde fuera, evidentemente, que están casi desintegrándose, porque es problemas por todos lados, su elección de candidato, en fin, yo no sé cómo va a acabar, pero no tiene muy buena pinta, ¿eh? Es que lo que decíamos, lo que decía yo en un programa anterior, el líder que elijan para recuperar al PSOE actual tiene que ser Superman, porque es tal la tarea que yo me pregunto si no le convendría al PSOE en realidad refundarse. ¿Y refundarse qué quiere decir? Que a lo mejor dice, bueno, pues vamos a aprovechar que ya existe UPyD y se pasan en masa los que más o menos estén de acuerdo con los aspectos que defiende UPyD y se refundan así, o refundan un nuevo partido socialdemócrata, porque sea el que sea que gane, siempre le van a decir Filesa, los Gal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Zapatero, Maragall, los nacionalismos, la negociación con ETA, O sea, tanto le van a decir que entonces yo digo, ¿merece la pena? Entonces, claro, los nostálgicos me dirán, sí, el gran partido centenario, pero con espíritu práctico, yo creo que sería mejor borrón y cuenta nueva. Oye, sobre este tema que nos traía Inmaculada hoy, de la conciliación de la vida familiar y laboral, ¿lo notáis que las empresas hagan mucho caso a eso o es papel mojado, como decíamos en la entrevista? Yo creo que es papel mojado, la verdad, que las mujeres todavía nos queda muchísima tarea por hacer y queda mucha tarea por delante y yo creo que eso Inmaculada lo ha expresado muchísimo mejor que lo pueda expresar yo, pero yo creo que las empresas se lo están saltando. Salvo excepciones, evidentemente que las hay, ¿no? Hay alguna empresa que lo está intentando y merece el aplauso, pero en general, salvo en la empresa pública, que bueno, trabajamos de otra forma, en la administración pública se trabaja de una forma diferente, en la privada yo creo que queda muchísima tarea. Pero el problema ¿cuál es? Que en el sector público no hay cuenta de resultados ni hay accionistas a los que hay que presentarle cada 3 meses los balances. Entonces así es mucho más fácil conciliar. Quiero decir, tampoco se le pueden pedir a las empresas que hagan mucho más de lo que hacen. Yo creo que de a poco van cambiando, de a poco se va avanzando. Lo que pasa es que hay que tener claro cuál es el objetivo. La igualdad absoluta yo creo que es ridículo en buscarla, porque sería tan ridículo como buscar la igualdad entre morenos y rubios, entre gordos y flacos, entre extremeños y andaluces. Yo creo que hay, por ejemplo, la idea de que en los consejos de administración de las empresas tuviera que haber la mitad de mujeres y mitad de hombres me parece un sinsentido, porque a lo mejor resulta que no hay la cantidad de hombres con el talento y los conocimientos suficientes, y a lo mejor tienen que ser todas mujeres, o no sé, o al revés, o sea, eso con flexibilidad, como es en la realidad. Ahora, para mí una herramienta fundamental para la conciliación es el trabajo a tiempo parcial. Pero aquí en España en general eso se lo demoniza. El trabajo a tiempo parcial es como un parche hasta que consigo otra cosa que no sirve. Incluso hay quien lo llama trabajo precario, que para mí es un error. En Holanda, 3 de cada 4 mujeres trabajan a tiempo parcial. En Alemania no recuerdo la estadística, pero era más de la mitad. Y en los países nórdicos, que son tan admirables en muchos aspectos también. Entonces, una cosa que va avanzando, es verdad que de manera forzada por la crisis, que es el trabajo a tiempo parcial, yo creo que debería estimularse porque es la principal herramienta de conciliación, no solo para las mujeres, que es el caso prototípico, sino también para los jóvenes que quieren estudiar y trabajar al mismo tiempo. Sí, yo es que tengo que discrepar de varias cosas. Yo no te iba a decir, Bueno. ojo con lo que dices, Diego, que estás en minoría. Porque, a ver, uno de los ejemplos que has puesto de Holanda, por ejemplo, y dijiste que efectivamente 3 de cada 4 mujeres jornada a tiempo parcial, pero ¿por qué la mujer? ¿Por qué no el hombre? Porque yo el día de mañana voy a tener menos cotización a la seguridad social y voy a tener menor pensión. Y el hombre también, el que quiera. Bueno, exactamente, pero sí. La estadística es que son las mujeres las que la adoptan. Y luego, por otro lado, también hablaste de términos económicos. Yo creo que una persona es mucho más productiva si en su medio laboral tiene unas condiciones que le permitan desarrollarse a todos los niveles, tanto profesionales como personales como familiares, porque a veces nos falta también tiempo de conciliación para desarrollar otro tipo de actividad. Ya no estoy pensando solo en la tarea de cuidados, que puede ser de niños
y también de mayores, sino que a lo mejor yo tengo un interés en acudir a clases nocturnas de lo que sea o diurnas, y por qué no mi empresa me permite esa conciliación si hay un trabajo que yo puedo desarrollar en otros tiempos distintos a los que esa empresa me impone. Una cosa es que tengas un horario de atención al público que efectivamente tiene que estar regulado, y otra cosa es que hablemos de productividad. Yo creo que incluso en términos económicos sería rentable. Estoy totalmente de acuerdo, incluso, pero ahí yo lo que estaría en contra es en la imposición, en la regulación. Quiero decir, justamente las empresas no son tontas, y lo que les interesa es tener a los empleados felices en la medida de lo posible. Entonces, esas ideas de horario flexible, se puede hacer, y de hecho ya existe, y se puede hacer, y irá ganando espacio en la medida que cada uno lo vaya negociando. O sea, lo que no me parecería bueno es la imposición. Pero lo otro, de hecho, estamos viendo, la experiencia de a poco se va ganando espacio. Porque, repito, a la empresa también le interesa, es la primera interesada en tener a los trabajadores de la mejor manera posible. Bueno, no sé si Rosa quiere opinar sobre esta. No, vamos un poco en la línea de lo que decía Inmaculada. Yo creo que no está nada fácil en estos momentos. O sea, una mujer ahora mismo con hijos y trabajo lo tiene muy difícil. Muy difícil. O sea, tú... y ya viviendo en zonas como Asturias es más sencillo. Pero una persona que vive en una gran capital como Madrid, o sea, tienes hijos y no los vas a ver. O sea, porque a las 7 de la mañana tienes que ir con ellos a la guardería, y si estás en una multinacional que trabajas mañana y tarde, tus hijos los va a educar un centro o una persona que tienes que tener en casa interna, o tienes que dejar de trabajar, porque es imposible. Pero también te digo que depende de la empresa, porque yo he estado en una gran multinacional y íbamos a tener una reunión con una gerenta muy importante. ¿Se dice gerenta o gerente? En Argentina yo digo gerenta, no sé. Bueno, y no estaba, porque había ido a su casa a ver a los hijos. Y iba y volvía. Y eran las 4 de la tarde, o sea, no era que estaba comiendo. Entonces, quiero decir, no es la regla general, ya lo sé, pero existe. Eso posiblemente lo pudiera hacer porque era, como tú has dicho, la gerenta. Posiblemente bueno, la lógico. administrativa Porque no si el niño podría. si llaman del colegio porque el niño se pone malo y tienes que salir corriendo, ¿quién sale corriendo? ¿El marido o la mujer? Del trabajo. La mujer. Por regla general, ¿no? Siempre la mujer. Bueno, pero quiero decir, pero las gerentas también tienen derecho a conciliar, Sí, quiero por decir. supuesto, Entonces, el avance que se ha dado en la conciliación, si queremos, en los niveles directivos, bueno, bienvenido sea, de a poco. Pero además, en línea con lo que decías vos, los hombres también quieren conciliar, porque a lo mejor quieren hacer otras cosas o estudiar otra cosa o lo que sea. Entonces, para mí, lo ideal sería que esté abierta las opciones y que cada uno elija lo que le convenga. Y por eso insisto con el trabajo a tiempo parcial. Yo lo que creo es que tal como están las cosas, además, ahora mismo, hemos ido hacia atrás. Porque la falta de trabajo, tantísimas personas en el mercado laboral optando a un puesto, hacen que las compañías, de alguna manera, se beneficien, entre comillas, de ello. O sea, si todo hubiera ido bien, quizá la conciliación hubiera avanzado. Pero yo creo, Inmaculada me corregirá, que no solamente no ha avanzado, ha retrocedido. ¿Por qué? Porque si tú no lo quieres, hay 20 detrás que quieren el trabajo. O sea, yo te puedo contar de personas que conozco que están en multinacionales trabajando, donde se trabaja a jornada mañana, tarde y ya solo falta que noche. Entran a las 8:30 de la mañana a trabajar y salen de trabajar a las 8 y yo tengo concretamente una amiga, tienen unos directivos que ponen reuniones a las 7 de la tarde. Bueno, pero eso es una a las barbaridad. 7 de la tarde. Y si vas bien y si no vas, ya sabes lo que te espera. Entonces, eso es muy difícil y eso hace que muchísimas mujeres hoy en día están dejando los trabajos. Sin embargo, quiero decir, digamos, se puede ser moderadamente optimista en este tema, porque si uno mira los datos de gente que trabaja al menos ocasionalmente desde el hogar, eso va aumentando. Y en varias comunidades autónomas ya es el 10%. Y más con la llegada de Internet. Por eso. Entonces, eso hace 6 años ni existía. Y ahora está.
Y el trabajo a tiempo parcial yo lo veo como un avance de la conciliación. Insisto, ya sé que hay mucha gente que tiene que trabajar a tiempo parcial porque no le queda alternativa. Vale, pero de todas maneras, siempre a tiempo parcial va a tener más posibilidad de conciliar que de otra manera. Entonces, bueno, que queda mucho por hacer, seguro. Muchísimo. Pero... Inmaculada, que ponga el colofón a este tema. Porque... es que no, la verdad es que como el tema es muy amplio y tiene muchas connotaciones que no puedo explicar aquí, en esta entrevista. Pero, a ver, cuando hablamos de imposición de puestos directivos en las grandes empresas, la paridad y todas estas cuestiones, claro que suena muy mal, suena fatal. Pero como bien decía Rosa, cuando en una empresa para promocionarte y ascender tienes que asistir a reuniones y muchas de esas reuniones o formación incluso son fuera del horario laboral, normalmente los hombres siempre pueden y las mujeres no. Ese es el problema. Entonces las mujeres que quieren llegar a esos puestos o renuncian a ser mujeres, digamos, en todas las facetas, pues eso, renunció a la maternidad o renunció a una vida tradicional. O no llego. Entonces, por eso se dio esa norma. De todas maneras, no se lleva a rajatabla. Evidentemente, existe el principio de la autonomía empresarial que le permite hacer lo que estime oportuno en su empresa, faltaría más. Pero es como un indicativo de lo que debería ser y que se adopten medidas correctoras para que las mujeres no tengan ese techo de cristal, que sí que lo hay y es que es real. Lo que pasa es que si no te das cuenta de esos elementos que lo van conformando, pues te parece que es porque no quieren. Mujeres que profesionalmente quieren llegar a lo más alto en su profesión, en una empresa, en una multinacional, tienen, en la mayoría de los casos, que renunciar a una serie de cosas. La primera, tener hijos. Es que esto es así. O sea, porque si tú quieres llegar a ser un día director general de, yo qué sé, de Sony Entertainment, tú, en principio, tienes que renunciar a una serie de cosas, porque tus reuniones tú lo decías el otro día, recuerdo hablando, tienes que hacer el mismo rol que los hombres. Tú tienes que salir del trabajo e ir a tomarte unas copas con los compañeros, que es lo que hay que hacer. Llegar a casa a las 10. Tú el fin de semana ya no es si tienes un marido o una pareja, no, o sea, tú tienes que convertirte... pasar de ser una mujer, que a lo mejor quisieras haber sido una mujer, pues con una familia, con unos hijos, tal. Si tú profesionalmente quieres llegar a un punto, tú tienes que adoptar un rol masculinizado. Estamos fuera de tiempo, simplemente lo último que queráis aportar, porque nos quedamos sin tiempo. Y a mí me hubiera gustado hablar del Mundial, pero bueno, y sobre todo teniendo aquí a Diego, pero tiempo habrá, ¿no? Porque, oye, tiempo habrá. Que gane el mejor. En Argentina se vive, ¿no? Vamos. Sí. Hombres y mujeres, en este caso, ¿hay conciliación también? Sí, bueno, ese es el aspecto, si se quiere, un poco negativo, porque hay muchos arribistas que empiezan a ver los partidos sin tener la mínima información y cuando uno está concentrado empiezan a preguntar y te desconcentran. Pero más allá de eso, sí, es la familia al completo el partido. ¿Y las mujeres siguen exactamente igual que...? Sí, bueno, no les interesa tanto, pero para el Mundial los partidos los ven. Sí, y en las escuelas se ve. Y el país se para. Y el país se para literalmente. Tiene que contarnos, Diego, en otro programa, cómo es eso de las escuelas que se ve el fútbol. No, simplemente... En los colegios llevan la televisión. Llevan, depende. Puede ser que en un colegio pongan una pantalla grande en el salón de actos y se puede ver ahí, o si no, en las distintas aulas hay un televisor, porque si no, no solo no irán los alumnos, sino que no irán los profesores. Entonces me parece una solución adecuada, está bien. Sí. Bueno, sin duda una decisión salomónica lo que propone Diego. Desde luego del Mundial seguiremos hablando en próximos debates. Despedimos aquí este debate, esta tertulia, que no el programa, porque ya saben que enseguida llega Rosa Trapiello, que pone la guinda a nuestro programa con la agenda cultural para un fin de semana como el que tenemos por delante, por cierto, con buen tiempo. Bueno, pues ese último bloque con el que queremos despedir nuestro Ni Más Ni Menos siempre tiene que ver con la agenda cultural, que espero en esta ocasión, Rosa, venga cargada, pues no sé, de algo fresco, porque nos anticipan que el fin de semana va a ser casi ya veraniego. A ver, de nuevo con Rosa Trapiello. ¿Qué nos cuenta, Rosa? Bueno, pues hay unas cuantas cosas interesantes. Voy a empezar por algunas importantes y luego al final la recomendación. Venga.
En Avilés mañana, en el Niemeyer, yo creo que es de no se perder la obra de teatro Julio César de William Shakespeare. Actores: Mario Gas, Sergio Peris Mencheta, Tristán Ulloa, dirigida por Paco Azorín y bueno, unos cuantos actores más de relumbrón y número uno. Es una obra que viene precedida con unas críticas buenísimas y yo creo que todo el mundo debería ir al Niemeyer a ver Julio César. ¿Cuándo es, Rosa? Mañana. Mañana a las 8:30, Niemeyer. Bien. Mañana. Sábado, en el Niemeyer, un grupo de Avilés joven que presenta un disco nuevo y también temas de antes, que son los Morrigans. 8:30 en el Niemeyer. Y en el Palacio Valdés, el sábado también a las 8:30 tienen jazz. O sea, tienen jazz, un concierto de Jorge Rossi Sestet. O sea, en Avilés están muy completos. Y luego, desde hoy hasta el lunes, tienen circo. Circo, el clásico, el circo de toda la vida. Un circo que ha llegado y se ha instalado Un circo que ha llegado y se ha instalado en Avilés. O sea, tienen de todo. Teatro clásico de Shakespeare, jazz, los Morrigans y luego el que quiera circo, circo. O sea, en Avilés están súper completos. Todo es de pago. Es lo único que hay que decir. Sí, no hay nada gratuito. Luego, en Gijón hay menos, pero también hay cositas. En Laboral, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, dirigido a los niños, cantacuentos o cantajuegos, perdón. Cantajuegos, que es esto que está tan, bueno, que a los niños les encanta. Exacto. Lo tienen el sábado por la tarde y el domingo a la mañana en Laboral. Mañana, en Gijón también, hay un festival, Electric Ladyland, que, bueno, es un festival muy joven en el Teatro Albéniz. Y luego, en Gijón, aconsejar el acuario con los niños, porque va a hacer un tiempo buenísimo. Sí, lo que decíamos. Fresquito. Exacto. Entonces, luego yo quisiera resaltar también que se podría ir a visitar en el Valle del Nalón el Ecomuseo de Samuño. El Ecomuseo de Samuño, donde tienen este trenecito, que entras en una mina, que ves una mina por dentro. Bueno, es un recorrido de 2 horas. Lo recomiendo, de verdad. También, ¿verdad? Muy entretenido. Y de paso ya, si estás muy lanzado, comes y luego a la tarde vas a ver el MUMI, el Museo de la Minería, que está muy bien, está muy cerquita, como a 7 kilómetros, uno de otro. Uno está en el Entrego y el otro está en el Cadaviu, en Ciaño. Estas dos cosas... para poder ver en Langreo, al que no le apetezca ir ni a Gijón ni a Oviedo. En la Cuenca también hay cosas. Y luego yo recomendaría el Oriente. Recomendaciones de Rosa Trapillo. El Oriente. Este fin de semana en el Oriente, que va a hacer un tiempo magnífico y hay que aprovecharlo, Llanes oferta unas jornadas del marisco. Entonces, bueno, el que quiera ir a ponerse morao, a comer centollos, bogavantes y esas cosas, a un precio cerrado, tienen una tarifa en todos los restaurantes que participan en el evento y son un montón, pero cada uno tiene un menú diferente, o sea que habría que mirarlo en la web del ayuntamiento, se puede ver. Entonces, el precio es el mismo, pero varía el menú en cada restaurante. Efectivamente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Por la mañana del sábado, que va a haber un encuentro nacional de coches antiguos Mercedes-Benz, a partir de las 10 de la mañana. Pues el que le gusten los coches antiguos, pues va a ver pues una maravilla. Luego se puede ir hasta el Centro de Artesanía de Pompo, de Llanes, que se pueden ver un montón de cosas, hay una exposición de un artista de la zona, luego todo tema de artesanía, y luego comer y darse un paseo por las playas de Llanes, bueno, ya más no se puede pedir. Pero Ribadesella, que está cerquita, antes que Llanes, evidentemente, también tienen las jornadas gastronómicas del mar, los mismos días, viernes, sábado y domingo. También una serie de restaurantes, también con unos menús, un precio cerrado, muy bien. Y yo en Ribadesella aconsejaría ver la cueva de Tito Bustillo, no así de hoy para mañana, porque hay que pedir cita y solamente entran 15 personas, lo cual está muy bien para que eso pueda estar preservado, pero sí puede verse el centro de interpretación del arte rupestre Tito Bustillo, que está fenomenal. Con lo cual, o sea, Ribadesella, centro de interpretación Tito Bustillo, paseo por la playa a comer, Llanes, ver el tema de coches antiguos Mercedes, comer, a ver el centro de interpretación y luego un paseo y vamos, un fin de semana fantástico. Día completo. Además, ojo, vamos a tener un tiempo magnífico. Pues sí, fíjate, yo pensaba hay un montón de cosas, que nos ibas a traer alguna fiesta de Prado ya, porque ya... No, la semana que viene prepararse, empieza San Juan, Claro, es va verdad, a haber fiestas de Prado por todos los lados. Bueno, y estará de ya fiesta voy advirtiendo que en Balmori
tienen la hoguera, yo creo, más importante del Oriente. Contaré la próxima semana cómo es. Bueno, pues eso ya para la semana que viene, pero ya lo anticipa Rosa Trapillo, que el próximo fin de semana, el próximo programa de Ni Más Ni Menos, hablamos de eso. Estará muy próximo, como bien dice, la fiesta de San Juan. Será fiesta en Mieres y en muchos sitios, ¿no? Yo creo que hay hogueras y hay hogueras, que se dice en llanes, en toda la geografía, y bueno, fiestas para aburrir. Muchas gracias, Rosa. Gracias. Y a ustedes, señoras y señores, por seguirnos un programa más, una semana más, en este programa número 36. Volvemos la semana que viene con todo, como lo que hemos tenido hoy, con el debate, con las entrevistas, con las opiniones, con la agenda. Será la próxima semana. Buenas noches.